Plasticidad en mapas corticales. Primero definir qué es un mapa. Un mapa es una representación y un mapa neural es la representación de un entramado de neuronas que responden a eventos que están fuera de ese entramado. Entonces, básicamente, son un grupo de neuronas que son activadas por lo que está ocurriendo en otro lugar, una estimulación en otro lugar. Un mapa, por ejemplo, es retinotópico si hay un área de la corteza visual que se activa cuando se activa un grupo de neuronas en la retina. Entonces, esto da la idea de un cierto orden, ¿no? Hay un grupo de neuronas activadas, por ejemplo, en la corteza cuando se están activando un grupo de neuronas en la periferia, y esto no es desordenado, o sea, hay un lugar específico donde esto ocurre. En el humano tenemos estos mapas corticales y un lugar donde, uno de los lugares donde, porque no es el único, pero uno de los lugares donde es muy claro ese mapa es en la corteza, tanto en la sensorial primaria como en la motora primaria. Entonces, toda la superficie del cuerpo se representa de una forma ordenada en la corteza, por ejemplo, somatosensorial primaria. Ahora, el área que se le dedica al procesado de información en la corteza de una parte del cuerpo no es exactamente proporcional a esa parte del cuerpo, sino que representa, ¿no? Refleja qué densidad de receptores tiene esa parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la mano, ¿no? La mano y los labios están sobre representadas en la corteza. Tiene una representación mayor que, por ejemplo, el tronco o las piernas, que ocupan un área menor de corteza. Entonces, si comparamos cuánto del cuerpo ocupan las manos y los labios, obviamente es poco, pero en la corteza esa área es ocupada, o sea, hay muchas neuronas que se activan cuando tenemos un input sensorial táctil, por ejemplo, en alguno de esos lugares. Es decir, hay muchos más receptores en la mano, en los labios, que en la espalda, por ejemplo. Entonces la espalda tiene una representación comparado al tamaño de la espalda que tenemos en el cuerpo muy pequeña. Ocurre algo muy parecido con el mapa motor. Si miramos la corteza motora primaria, ocurre lo mismo. Hay áreas que están solo representadas. Y eso también está relacionado a cuánto control motor tenemos de esas áreas. Entonces, por ejemplo, el área cortical dedicada al control motor de la boca es mucho más grande que el área que vamos a dedicar para el control motor de las piernas, en proporción, por supuesto, si comparamos el tamaño que ocupa la boca en los individuos y el tamaño que ocupan las piernas. Con esto uno puede, como todos ustedes deben saber, formar estos homúnculos. Por ejemplo, en este caso, bueno, acá estamos viendo los mapas somatosensorial, ¿no? Entonces, en el homúnculo se sobre representa las manos, los labios, porque están sobre representados en la corteza sensorial. Esto tiene sentido porque obtenemos, por ejemplo, mucha información de las manos. Usamos las manos para obtener información táctil. Y también usamos las manos para manipular. Entonces tiene sentido que estén sobre representadas en la corteza, que haya una mayor cantidad de neuronas que se especializan en interpretar el input sensorial y además controlar el output motor. Lo mismo con los labios, por ejemplo, o la boca, que es importante en el lenguaje. En los primates tenemos plasticidad de los mapas corticales en monos y en humanos. Entonces, si un mono o un humano pierde un dígito de la mano, lo que vemos en la corteza es que el área que respondía, el área cortical, ¿no? En la corteza somatosensorial, en este caso el área cortical,
que se activaba o que se encargaba de recibir input sensorial de ese dedo, se pierde, pero no es que ya no se usa más, sino que el área ocupada por el dígito 3, como ya no está el dígito 3, va a ser ocupado por los dígitos aledaños, ¿no? El 2 y el 4 van a ocupar esa área. En esta simulación, imaginémonos que tenemos neuronas sensoriales, ¿no? Están estas neuronas sensoriales en la periferia que podríamos imaginarnos que responden a los dígitos, ¿no? Quizás este es el dígito, como veíamos antes, quizás podemos hablar del dígito 3, 2 y 4, ¿no? Este podría ser el 3, 2 y el 4. La información, el input sensorial, hace que estas neuronas sensoriales se activen y imaginemos que disparan potenciales de acción. Yo acá no puedo doblar el axón, porque acá lo correcto sería doblar esto y que suba, pero no lo puedo hacer en esta simulación. Entonces, entran a la médula espinal y van a subir hasta el bulbo raquídeo. Ahí en el bulbo raquídeo, vamos a bajar un poco, van a decusar, ¿no? Los axones van a ir al lado contralateral del cuerpo, van a hacer sinapsis con neuronas del tálamo. Esto después lo vamos a ver en la parte sensorial, así que ahora no importa mucho, pero en el tálamo las neuronas talámicas van a hacer sinapsis con las neuronas de la corteza, ¿no? En este caso sería la corteza somatosensorial primaria, digamos. Entonces ustedes pueden ver que cada neurona sensorial hace este recorrido, ¿no? Sube por las columnas dorsales, no importa si lo vemos después, pero después se cruza en el bulbo raquídeo, cruzan los axones, se elevan hasta el tálamo y del tálamo hacen sinapsis con las neuronas de la corteza sensorial. Ahora imaginémonos qué ocurre. Por cierto, cada puntito de estos que se ven acá representa un potencial de acción, como que la neurona está disparando un potencial de acción. Ahora imaginémonos que este dígito, que sería el 3, se ha perdido. Entonces acá, básicamente, esta neurona sensorial ya no va a estar activada. Entonces voy a apurar esto un poco, la velocidad de esto. ¿Qué ocurrió? Como se puede ver acá en la corteza somatosensorial primaria, las neuronas corticales han dejado de disparar potenciales de acción, han dejado de recibir input de las talámicas. O sea, ya no hay más información que provenga de ese dígito que se ha perdido. Lo que ocurre cuando se reordenan estos mapas es que básicamente los axones pueden tener ramificaciones colaterales que hagan sinapsis en las neuronas corticales que han quedado solas, por decirlo de una forma, ¿no? Que ya no reciben conexión talámica. Entonces, lo que va a ocurrir es que estas neuronas aledañas, cercanas, acá tampoco en la simulación puedo hacer que el axón tenga ramificaciones, porque si no haría la ramificación directamente, sería lo más correcto, pero como no lo puedo hacer, tengo que hacer un axón nuevo. Lo más correcto, como decía, sería poder ramificar este axón, por ejemplo. Pero bueno, la idea, de todas maneras, es que ahora voy a tener las neuronas aledañas haciendo sinapsis, ¿no? En estas, da igual. Pero tengo las neuronas aledañas haciendo sinapsis en las neuronas corticales que ahora quedaron despojadas de actividad una vez que se perdió el dígito. Entonces, como pueden ver acá, perdón, es que este se había perdido, por eso no había actividad. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿De dónde están recibiendo información ahora estas neuronas corticales? Bueno, ahora están recibiendo información de
estas neuronas talámicas que corresponden al dígito 2, por ejemplo, y de estas neuronas talámicas que corresponden al dígito 4. Porque el dígito 2 ya no transmite información, ¿no? Ya no hay potenciales de acción que se transfieren a través de esta vía. Por lo tanto, esta área cortical de estas tres neuronas, ¿no? Esta área cortical, que antes respondía al dígito 3, ahora ha sido repartida entre las neuronas del dígito 2 y también entre las neuronas que responden al dígito 4. Entonces se ha expandido el área cortical de estos dos dígitos una vez que se pierde el dígito 3. Cuando uno mira lo que ocurre en personas que han perdido, por ejemplo, un brazo, pasa exactamente esto que acabamos de decir. Hay una reorganización de los mapas somatosensoriales. En este caso ocurre algo muy interesante, porque las neuronas corticales que responden a ciertos lugares del brazo, cuando hay un input en ciertos lugares del brazo, las neuronas corticales que responden a ese input están muy cerca de neuronas que responden a información sensorial de la cara. Entonces, en individuos que han perdido un miembro, por ejemplo, un brazo, imaginemos este caso, como se reorganizan los mapas sensoriales, lo que ocurre ahora es que un individuo, cuando le tocan ciertos lugares de la cara, lo que siente es que le están tocando el brazo que ha perdido. Como pueden ver acá, ciertos lugares de la cara están muy cerca a lugares que corresponden al brazo, ¿no? A la parte sensorial del brazo. Entonces, si se pierde este brazo, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una reorganización de los mapas corticales y, como se puede ver acá, si esta sección de la corteza recibe un input, por supuesto del tálamo que provenía del brazo o la mano que se perdió, estos axones, los que provienen de la cara, pueden tomar ese lugar, ¿no? O sea, los axones que llevan información sensorial de la cara, ahora pueden haber ramificaciones en estos axones y hacer input con las neuronas corticales que antes respondían a la mano o al brazo. El procesamiento más complejo del cerebro va a seguir procesando eso como si viniera del brazo. No reaprende eso. Entonces, por eso la sensación cuando al individuo le tocan ciertos lugares de la cara es como si vinieran del brazo amputado o de la mano amputada, porque sus axones probablemente han ramificado y han hecho contacto con estas neuronas que ahora quedaron huérfanas, por decirlo de una forma, ¿no? Ya no reciben más el input de la mano o del brazo perdido. Esta reorganización, esta plasticidad en los mapas corticales también ocurre cuando hay un uso excesivo de, por ejemplo, algunos dígitos, ¿no? Entonces, si a un mono se lo hace aprender que tiene que usar dos dedos, por ejemplo, para con estos dos dedos tiene que manipular algo, una pelotita o algo, y solo si lo hace de determinada manera obtiene una recompensa. Entonces el mono aprende, después de varios intentos, mejora, se hace más diestro con estos dos dedos. Ese aprendizaje también lleva a un reordenamiento de los mapas corticales. Entonces ahora estos dedos que ha usado más, el 2 y el 3 por ejemplo, también pueden empezar a ocupar un área mayor en la corteza que la que ocupaban antes, ¿no? Si se fijan, esto es lo que ocupaban antes y ahora ocupan esta área.
Esto ocupaban antes y ahora ocupan esta área. Entonces con un aprendizaje también hay una reorganización de los mapas corticales, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los músicos, ¿no? Esa dexteridad lleva a que los dígitos más utilizados ahora ocupen áreas mayores de la corteza somatosensorial. Si observamos en una resonancia magnética funcional, lo que ocurre cuando una persona aprende, por ejemplo, en este caso es una tarea visual, podemos ver un par de cosas muy interesantes. En este ejemplo, a una persona se le muestra una serie de esta forma como de T, ¿no? Es como una T que puede estar en varias posiciones, ¿no? Como en una T convencional, pero también puede estar acostada o invertida, como acá, ¿no? Entonces, a esta persona se le muestra esto, o sea, pueden ir apareciendo cada X cantidad de tiempo muy, muy breve una de estas T's en diferentes disposiciones, y la persona tiene que, por ejemplo, apretar un botón cada vez que observa la T invertida. O sea, puede ser cualquier T. Por lo general no es la T convencional, porque uno ya tiene en el cerebro la familiaridad con ese símbolo, pero en este examen se les hace, por ejemplo, que cada vez que vean una T invertida o una T acostada, para un lado o para el otro, tengan que apretar un botón. Entonces van apareciendo las T's en diferentes disposiciones. La gracia es que esto no ocurre al azar. Al principio parecería que ocurriera al azar, pero tiene un patrón un poco complejo, pero la gente se puede dar cuenta después de haberlo practicado, después de haber entrenado con esto, puede darse cuenta que hay un patrón detrás de esto, ¿no? Un patrón que puede ser, no sé, cualquiera. Por ejemplo, que si vienen, cada vez que aparecen, tienen que aparecerse, no sé, dos T's acostadas hacia la derecha, después hacia la izquierda, después dos T's convencionales, una cosa así, ahí aparece el target, ¿no? La T que se le pide al que está entrenando. Entonces hay un patrón que no es fácil, que requiere entrenamiento. Entonces, después de varios entrenamientos, si recuerdo bien, creo que esto duraba algunos días, ¿no? este test. Después de algunos días la gente aprende cuál es el patrón y puede detectar la T invertida bastante rápido, con bastante certeza, ¿no? Cuando la gente no conoce el patrón, como esto va bastante rápido, muchas veces hay un delay importante entre que aparezca la T invertida, la que tienen que reconocer, y apretar el botón. Cuando una vez que conocen el patrón del jueguito, ya lo hacen mucho más rápido, ¿no? Apenas aparece la T invertida, ¡pam!, aprietan el botón. Entonces, cuando se hacen esta resonancia magnética funcional y la comparan entre la gente que ya fue entrenada, por lo tanto ya reconoce el patrón, ya entiende cómo viene la mano, y la que recién empieza con este examen, ¿no? con este jueguito. Entonces, fíjense que en rojo está la gente que ya fue el área del cerebro que se enciende, que se activa. Por lo general se activa solamente en la gente que ya tuvo entrenamiento. Y en verde está el área de la corteza que se activa en la gente que no estuvo entrenada. Entonces, fíjense qué ocurre. Por empezar, el área que ocupa, o sea, el área activada, es mucho más pequeña, pero mucho más precisa,
¿no? Entonces, en los que están entrenados, en los que ya entienden el patrón y reconocen rápidamente esta T invertida. En la gente no entrenada podemos ver que hay muchas áreas que se encienden de la corteza, y lo interesante es que son muchas áreas que tienen que ver con procesamientos más sofisticados de la corteza visual. En los que ya están entrenados, la corteza visual parece que la primaria, las áreas como más básicas, entre comillas, de corteza visual, las que nos dan la información más básica, ya es suficiente para poder predecir qué va a suceder. En cambio, en los no entrenados necesitan de un procesamiento mucho más complejo, porque están aprendiendo qué está sucediendo, están aprendiendo si hay un patrón, si no hay un patrón, cómo pueden mejorar su performance. Entonces, muchas más áreas se activan en los no entrenados que una vez que le ocurrió en el entrenamiento. Y esto después puede derivar, por supuesto, como vimos antes, en que hayan ciertas reorganizaciones corticales.